Lo que él hace es que tiene la suerte de que Antonio León se muere en 48, en 47, perdón. Si no se hubiera muerto, la pugna entre los dos hubiera sido terrible, ¿eh? Sí. Eran los hombres fuertes, pero Juárez tuvo esa suerte. Ahora sí que podríamos decir que un político sin suerte no es político, porque eso es lo que hace Juárez precisamente, ¿no? O sea, sí, tener suerte y tener claro lo que quería. Creo que esa es una de las cosas fundamentales. Como decía Erika, en todo el transcurso de la reforma, no hay un solo político que la atraviese, y Juárez es el único. Y por eso se ha construido tanto este aspecto con él, porque creo que ese es lo fundamental, del que tenía una claridad de lo que quería hacer. Le costó mucho trabajo. ¿Por qué Juárez lo hizo? Yo creo que le costó mucho trabajo, como era la política local en Oaxaca, para subir, ¿no? Y entonces, ya estando ahí, no quería dejar el poder, ¿no? O sea, era una obsesión por el poder, ¿no? No por la riqueza, que es otra cosa muy importante, ¿no? Creo que los políticos del 19 no buscaban tanto el afán de enriquecerse, ¿no? Sino más bien de tener el poder y controlar la vida política, ¿no? Que creo que eso ha variado que controlaban poco, además. Sí, ¿no? En un país tan desintegrado, pero que permitía un poco ir construyendo la nación. Por eso es que es tan importante la figura de Juárez, creo. Pero Juárez además tiene una otra virtud, aparte de su tesón y de su olfato político, tiene una cosa que es muy importante, ¿sí? Que tuvo mucha suerte. Lo que yo quiero un poco destacar es que Juárez no es ese hombre que incolumne, que la ley la seguía al pie de la letra. Otro de los aspectos en los que se ha insistido mucho es en Juárez, el presidente indígena, ¿no? Que aparte, yo creo que sería interesante ver cuándo empieza esta exaltación del Juárez indígena, que él mismo no era algo en lo que él insistiera. ¿Cómo construye, si es que construye, Edgar, una relación con los pueblos indígenas que además son un actor esencial de la política en Oaxaca en el siglo XIX? Mira, Erika, yo creo que la figura de Juárez se ha hecho un mito, como lo hemos visto aquí. Sin embargo, yo creo que habría que tener en cuenta que Benito Juárez ya no era un indígena para estos años. ¿Sí? Ser indígena a mediados del siglo XIX todavía significaba pertenecer a un pueblo corporativo, prestar servicios en el sistema de usos y costumbres, ¿sí? Acceder a los cargos civiles y religiosos, ¿sí? Ser mayordomo, dar tequio. Eso ya no lo tenía Juárez, ¿sí? Juárez era un indígena, si se quiere, si tomamos en cuenta sus rasgos físicos, su nacimiento. Pero para estos años, Juárez tenía toda una formación, una instrucción, y era un ciudadano liberal. En ese sentido, yo creo que podemos entender las acciones de Juárez con los pueblos indígenas. Juárez quería cambiar este país, quería transformar las antiguas formas de organización colonial, la estructura económica, social, política, cultural, ¿sí? Y no le importó que en este deseo por transformar esta patria afectara a todos los sectores sociales, llámese iglesia, llámese criollos, llámese mestizos o incluso los indígenas. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza eso. Juárez era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Entonces, en ese sentido yo creo que podemos profundizar más en lo que hizo Juárez. Sin embargo, yo creo que la visión que tenía Juárez con los indígenas era también con mucha perspectiva. Él quería cambiar esta sociedad. Él creía en los preceptos liberales para cambiar a este México profundo. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de leyes, a través de la educación, que es otro de los aspectos que también Juárez contribuyó en la formación de este país secular y laico, ¿no? Y que hoy está pues en ciernes, ¿no? Ese otro poder, digamos, ese otro actor importante al que has aludido, la Iglesia. Juárez se erige, ¿no?, después de la Guerra de Reforma como el gran enemigo de la Iglesia. Tiene además, ahí creo que es la mala suerte que Ocampo es asesinado, entonces el gran culpable termina siendo él. ¿Cómo es su relación con la Iglesia en Oaxaca? Porque tenemos esta otra imagen de Bulnes, que claro, lo que quiere es denostar a Juárez, que es, bueno, Juárez era, dice, un borrego, incluso nos imaginamos, ¿no?, un borrego ahí bien lanudo de la Grey, católica, y es absolutamente respetuoso y no tiene nada de reformista. ¿Qué tanto esto es cierto?
Yo creo que lo que ha dicho Carlos, para la primera parte, como gobernador, Juárez se alió no solo con los militares, sino también se alió con la iglesia. Tuvo el apoyo de los obispos de Oaxaca para llevar a cabo sus empresas, tanto políticas como económicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que hacer también esa distinción. Juárez, en este primer momento como gobernador, no era tan radical, sí era más negociador, ¿sí? Cosa que va a cambiar a partir de la Constitución del 57 bajo otros factores. Entonces, esa idea que tenemos de Juárez, de comecuras, también ha sido un mito que se ha creado en torno a la figura de Juárez. Juárez era un religioso, Juárez asistía a misa, ¿sí? Juárez bautizaba a sus hijos, ¿sí? Entonces, una cosa era la religión y otra cosa era lo que significaba esta jerarquía eclesiástica, este mundo terrenal, ¿sí? Vestido de ideas espirituales y que en realidad Juárez veía esa contradicción, ¿no? Sí. Entonces de ahí el ataque a la institución, no a la religión. Sí, aunque en un principio está dispuesto a negociar con esta estructura, después ya no. Y sin embargo Juárez fue también en su periodo ya como presidente de la República, a pesar de todas estas leyes de reforma, yo creo que no fue tan radical como lo va a hacer Lerdo de Tejada después, ¿no? Entonces habría que ver también eso. Sí. Ahora, vemos Juárez frente a una realidad oaxaqueña muy compleja y Juárez que la quiere cambiar, pero por otro lado hay cierto entendimiento, como dices tú, es una perspectiva compartida con estos pueblos a los que quiere cambiar. Sin embargo, vemos a un Juárez, un político oaxaqueño, Oaxaca con tantas peculiaridades, ¿no? Que es una cosa a la que yo quisiera volver sobre ello, que se va a convertir en un político a nivel nacional tremendamente exitoso en cuanto a su longevidad, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo con él, no de acuerdo con el proyecto, etcétera, pero de que el señor fue de una habilidad para llegar y conservar el poder es innegable. Y esto requirió que tejiera estas alianzas, digamos, que teje con los grupos de élite, de la élite política oaxaqueña, aunque sean de signo contrario ideológicamente a lo que él tenía en mente, a nivel nacional. Y lo vemos haciendo eso en regiones a cuyas costumbres es totalmente ajeno, como el norte, ¿no? Entonces, Javier, yo quisiera que tú nos platicaras sobre esta relación de Juárez con el norte, que es por un lado muy conflictiva y por otro el norte se convierte, ¿no?, en este espacio clave para Juárez, sobre todo durante la Guerra de Intervención, ¿no? O sea, Juárez se refugia en esta zona que supuestamente era marginal, los indios salvajes, llamados salvajes, lo atravesaban, ¿no?, de cabo a rabo, asolaban la región. Y sin embargo, ahí es donde Juárez se refugia y es ahí donde se mantiene viva, ¿no? Fuentes Mares tiene esta expresión tan bonita y Juárez se refugió en el desierto, ¿no? México se refugió en el desierto. Entonces, ¿cómo le hace este mestizo instruido? Pero que eso es otra cosa interesante, ya nos dice Dar, ya dejó de ser indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, siempre lo van a decir, bueno, y él, ¿no? El indio Juárez. Entonces, este hombre oaxaqueño, ¿cómo le hace para vincularse a estos norteños, con sus guardias nacionales, para combatir a los indios llamados bárbaros? Bueno, yo creo que ahí media esa capacidad de Juárez de que el arte de la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, en el norte se da muy claramente con Vidaurri, que es Santiago Vidaurri, es el cacique del noreste en México, con unas ideas liberales y en un momento dado punto fundamental de la lucha liberal